Y el nombre de esta nueva serie es La doctrina de los apóstoles, basados en Hechos 2:42, ¿verdad? Bueno, si no se recuerda, Hechos capítulo 2, está escrito las famosas 4 devociones de lo que en el cristianismo se le llama la iglesia primitiva o la comunidad primitiva. Los primeros discípulos de Yeshua, los primeros judíos que creyeron en Yeshua, en nuestro Señor, tenían estas 4 devociones donde Lucas señala que estaban constantemente dedicados. Dice, estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. De hecho, en griego creo que dice la oración, a la oración. Y este curso son las cosas fundamentales, lo básico. Quise hacer un pequeño curso rápido para dar los fundamentos de la fe. No podemos entrar en mucho detalle, sino lo que es lo fundamental, lo esencial. Y hemos estado viendo sobre el tema del único Dios verdadero. Dentro del tema del único Dios verdadero hemos visto sus atributos, la noción de que la primera reacción que los apóstoles esperaban de los no judíos que se convertían al Dios de Israel era abandonar la idolatría, abandonar todo culto a dioses paganos y a imágenes. Y vimos en una ocasión pasada cómo todo el testimonio de la Biblia, y no solamente la Biblia, sino que incluso de los padres de la iglesia, los primeros 6 siglos, padres de la iglesia, recuerden, es el título que se le da a los líderes no judíos más influyentes de los primeros 3 siglos, se le llama padres antinicenos, a los que vienen inmediatamente después de los apóstoles, se les llama padres apostólicos, y los que vienen después son llamados por otros títulos. Pero vimos cómo la Iglesia Católica no solamente se ha apartado de la Biblia, se ha apartado incluso de los padres de la Iglesia, porque los padres de la Iglesia en los primeros 4 siglos, todos, al unísono, es bien raro que haya unanimidad entre ellos, pero en algo que todos estaban de acuerdo es que no se debían de tener imágenes en el contexto de adoración. Y la vez pasada vimos una particularidad del idioma hebreo, el cual es el título Elohim. Vimos que la palabra Elohim se aplica mayoritariamente a Dios, pero la palabra Eloa, Elohim, tiene en su raíz el significado de poder. Entonces, una muy buena traducción de Elohim o Él es poderoso. Y entonces, como el Eterno es el ser más poderoso del universo, el título Elohim pertenece a Él. Pero ese es un título que no es únicamente atribuido a Dios en la Escritura. Se le llama Elohim. Vimos a varias personas que no son Dios, pero en virtud de que son sus agentes, sus portavoces, humanos o ángeles a los cuales Él les ha delegado autoridad. ¿Se recuerdan? Elohim se le llama a los ángeles. En el Salmo 136, Odul Eloheja Elohim, es adoren al Dios de los poderes celestiales. Pero también se le llama a Moisés Elohim, también se le llama a Nabucodonosor el Goim. Y eso no quiere decir que Él es Dios, ¿verdad? Obviamente. Entonces, es bueno entender eso, porque no entender eso hizo que luego de los apóstoles, como 300 años después de Él, de hecho la desviación empezó muy temprana por varias cosas que empezaron a suceder cuando el cuerpo del Mesías, los no judíos creyentes, se separaron abruptamente de la cuna de los apóstoles judíos. Todos los discípulos tenían una cosmovisión hebrea, una cosmovisión bíblica. Y cuando los no judíos vinieron a un libro judío, escrito por judíos, en la cosmovisión judía del primer siglo, lastimosamente malinterpretaron varias cosas. Y hoy quiero ver otra cosa que es una particularidad del lenguaje hebreo, y se llama el plural de
majestad. ¿Qué es eso, plural de majestad? Bueno, es algo que tiene el idioma hebreo, no solamente el idioma hebreo, de hecho la mayoría de idiomas antiguos tenían esto, y también los reyes solían hablar con este plural, y es una particularidad un poco rara del idioma hebreo. Y vimos la semana pasada que cuando uno se acerca a conocer un poquito del idioma de la Biblia, y es necesario por lo menos que usted tenga unas nociones básicas de hebreo. ¿Por qué diría usted? Bueno, porque el hebreo es el idioma en que se escribió todo el Tanaj. Y a pesar de que la mayoría de escritos apostólicos se escribieron en griego, porque era el idioma que todo el mundo hablaba, la mentalidad de los que escribieron los escritos apostólicos era hebreo. Así como Saadia Gaón, el gran rabino del siglo IX, escribió en árabe, pero su mentalidad era hebrea. Pero escribió en árabe porque la mayoría de judíos de Bagdad hablaba solo árabe. Maimónides también escribió en hebreo. Entonces, cuando uno se acerca a un idioma, uno tiene que entender al idioma en sus propios términos. Yo no me puedo imponer al otro idioma que se comporte como el español, porque los que hicieron ese idioma no estaban pensando en nosotros. Cuando ese idioma se desarrolló, nos dijeron, pero allá en El Salvador no van a entender eso, ¿verdad? No somos nosotros el centro del universo. Entonces, cuando los otros idiomas se desarrollan, ellos no están pensando en usted. Por si estaba con el pendiente, nosotros no somos el centro del universo. Y los idiomas se comportan un poco raro. Dijimos, ¿qué es el plural de majestad? Bueno, tenemos un concepto, esto es más o menos lo que pasa. En hebreo existe una forma un poco particular de expresión y está varias veces en la Biblia. Se llama plural de majestad, plural de intensidad, también se le llama plural majestático. Y se utiliza en varias ocasiones en las Escrituras para hablar del Eterno, incluso de sus atributos, pero también se habla de hombres o incluso otras cosas en plural de majestad. ¿Qué es este plural de majestad? Bueno, creo que espero que todo el mundo entienda cuál es la diferencia entre singular y plural, pero por si alguien no maneja esos términos, singular es cuando hablamos de una persona, ¿verdad? Plural hablamos de más de una persona, ¿verdad? Tenemos, cuando conjugamos verbos, en español, 3 personas singulares, ¿verdad? Yo, tú, él o ella. Y en plural tenemos 3, ¿verdad? Nosotros, vosotros, ellos. A pesar de que nosotros ya no usamos el vosotros, gracias a Dios. Los latinos hemos hecho un gran servicio al español, haciendo lo que sea mucho más bonito de cómo lo recibimos. Y bueno, eso decimos nosotros, para los españoles es un poco difícil oírnos hablar y lo oyen bien raro. Dicen que nosotros hemos arruinado el español, que lo de nosotros es castellano. Bueno, quién sabe. Yo creo que lo hemos mejorado. Vean una película en español de España y una película en español. Vean Gladiador en español de España. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Eso se oye horrible eso. Así que nosotros le hemos hecho un gran servicio al español. Ahora, en hebreo y en otros idiomas, también en griego, también en el idioma de los fenicios, se utiliza este plural de majestad. ¿Y qué es? Bueno, es un plural que se utiliza para dar honor, honra al portador, enfatizando que es muy importante, que tiene mucho poder, que tiene mucha autoridad, y se habla de él en plural, sin que esto implique que estemos hablando de más de un ser. Esto ya de entrada es raro, porque ustedes dirán, bueno, pero en español cuando decimos nosotros, o cuando decimos, qué sé yo, animales, si alguien dice, nadie dice, había un animales, ¿verdad? Si yo digo animales, por lo menos hay ¿cuántos? 2, así funciona nuestro idioma. Pero en los idiomas antiguos, cuando alguien quiere darle gloria, honor, honra a alguien, a pesar de que solo es a pesar que es un individuo, se habla de él como que fueran muchos. Y eso usted lo ve raro, es un poco raro para nosotros, pero así se comporta. Para darles un ejemplo contemporáneo, si nosotros en español queremos decir
supongan que Nancy me pregunte a mí, ¿y los libros? Y yo le digo, los puse en la mochila. Si yo quiero decir eso en italiano, en primer lugar no se puede decir los puse, porque ese verbo puse, en italiano ese tiempo verbal se llama passato remoto, y solamente se utiliza para cosas que pasaron hace mucho tiempo, así como por ejemplo, qué sé yo, René Descartes fue un filósofo nacido en Francia, es considerado el padre de la filosofía moderna, nació en tal lugar. Entonces para eso los italianos ocupan ese verbo. Pero si un italiano va a hablar de algo que acaba de pasar, pasó hoy en la mañana por ejemplo, él no dice hoy comí frijoles con queso y me bebí un café. En italiano se dice hoy he comido frijoles con queso y hoy he bebido un café. Nosotros no usamos eso así, ¿verdad? Nosotros diríamos hoy que comí y hoy bebí, hoy fui. No diríamos, para decir yo fui, no diríamos hoy he ido al... No, pero ellos no. Ahora, esa no es la complicación, aquí viene la complicación. Si Nancy me pregunta, hey, ¿y los libros? Y primero yo no le puedo decir en italiano, los puse en la mochila. Le tengo que decir, los he puesto en la mochila. Pero, como yo estoy hablando de más de una cosa, tengo que poner en plural también el participio. En otras palabras, en italiano tengo que decir, los he puestos en la mochila. Y si estoy hablando, por ejemplo, si me dijera, ¿y las manzanas dónde las pusiste? Y si yo las acabo de poner en la mochila, tengo que decir, le ho messe nello zaino. Y eso, si se traduce literalmente en italiano, tengo que decir, las he puestas en la mochila. No puedo decir, las he puesto. Tengo que decir, las he puestas en la mochila. Eso en español, ¿cómo se oye? Horrible, eso no tiene sentido. Uno pone en plural, uno dice, las he puesto, pero ese participio puesto, yo no lo pongo en plural, ¿verdad? Ese se mantiene constante, puesto, pero en italiano no. Si estoy hablando de más de una cosa masculino, digo, dove sono i libri? Li ho messi nello zaino. Los he puestos en la mochila. Y si todas son femeninas, como manzanas, le ho messe nello zaino, las he puestas en la mochila. Eso sí es raro. Y esas son algunas de las complicaciones. El italiano es muy fácil. Solo tiene 2, 3 cositas difíciles, luego es bien fácil. Ahora, ahí usted ve un plural que a nosotros, como hispanoparlantes, no nos hace sentido. Nunca diríamos las he puestas o los he puestos. No. Pero en hebreo y en otros idiomas antiguos, cuando se quiere dar honra a alguien, en lugar, por ejemplo, si Luigi fuera un rey, digamos que Luigi es el rey de Inglaterra, entonces yo diría, nuestro señor es Luigi. Pero eso no quiere decir que haya más de un Luigi, hay uno. Pero para darle honra yo digo, nuestro señor es Luigi. Así es. Y se utiliza ese plural para hablar de Dios, de reyes, de personas con poder, para hablar incluso de atributos de Dios y para hablar de otras cosas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Quiero ir lo más rápido posible. Y en varias ocasiones en la Biblia se utilizan estos plurales de majestad para hablar del Eterno, sin que esto implique que haya más de un Dios, ¿verdad? Por ejemplo, los principales plurales de majestad que se utilizan en la Biblia para Dios es Elohim. Elohim de hecho es plural. Si uno traduce Elohim de manera literal, ahí dice dioses. Pero no es más de un Dios, obviamente. Pero para enfatizar que Dios es soberano, su poder es grandísimo y gobierna sobre todo, Elohim es puesto como plural. Elohim es el plural de Eloa. Elim es el plural de El. También se le llama al Eterno Adonim, que significa señores, que es el plural de Adón.
Y también se le llama, esta es la manera en como el pueblo judío generalmente se refiere al Eterno cuando está leyendo las Escrituras. Normalmente del judaísmo se utilizan dos títulos para hablar del Eterno. Hashem, que significa el nombre, literalmente, pero se utiliza para hablar de Dios, y Adonai. No le ponga Adonai a un niño. Yo sé que esto se suele hacer, pero no lo haga. Eso sería como ponerle Dios. Entonces, pero hay gente que no sabe esto, no lo han hecho con esa intención, pero no haga eso. Adonai es un título que siempre en el Tanakh se refiere al Eterno. Y Adonai es el plural de Adoní, que significa mi Señor. Entonces, Adonai literalmente significa mis señores. Pero no es que haya más de un Señor. Es un Señor. Pero para darle gloria, para darle honra, por eso se llama plural de ¿qué? De majestad. Se habla como que fueran muchos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, este plural de majestad, hay algunos que han hecho dos ataques a esta noción. Hoy en día, algunos dicen, bueno, este plural de majestad sí se usaba en la Edad Media, se usa en el Corán, de hecho, se usa en varios lugares, pero no es tan antiguo. Cuando la Biblia se escribió no se usaba este plural. Cuando yo oí eso, si cualquier judío oye eso, inmediatamente dice, esta persona no sabe de lo que está hablando, porque la escritura está plagada del plural de majestad. Lo otro es que el plural de majestad no se usa solamente para Dios, se utiliza también para personas que no son Dios, para hablar del rey David, para hablar de Saúl, para hablar incluso de un señor que era dueño de una montaña. Imagínense, ahí la Torah, para enfatizar que el hombre tenía mucho dinero y que tenía mucha autoridad, porque, o sea, no es que tenía un pedacito de tierra, el hombre era dueño de la montaña entera. Entonces, para enfatizar que el hombre tenía bastante autoridad y bastante pertenencia, la Biblia le llama los señores o los dueños del monte. Pero es uno, no hay más dueños, solo es uno. Ya vamos a ver eso. Para empezar a ver los plural de majestad, cuando se usan a Dios, vamos a ver solo 3 ejemplos. Hay cientos de lugares, pero solo veamos 3 ejemplos. Malaquías 1.5, si lo pueden buscar. Malaquías 1.5 es un verso bien famoso. Bueno, en hebreo es 1.5, en español es 1.6. Biblia en español es 1.6. Dice, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, en hebreo dice, Beim Ab Ani, noten que dice Ani y no Anaknu, que sería en plural, si dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y luego, miren lo que hace Malaquías, acaba de decir padre, no padres, y dice, si yo soy padre. Ahora miren la segunda frase, ¿cómo se ha traducido en las versiones españolas? Y si yo soy Señor, ¿verdad? Ahora la palabra ahí Señor no es Adón. La palabra en hebreo dice Beim Adonim Ani. Si yo lo tradujera literalmente, dijera, y si señores soy, ¿dónde está mi honra? Ahora, no estamos hablando de 2 señores, estamos hablando de un Señor. De hecho, en el paralelo, anteriormente dice, si yo soy padre, ahí está en singular. Pero inmediatamente después se dice, Beim Adonim Ani. Esa es la palabra que los que saben hebreo he subrayado ahí en rojo. Ahora, vaya conmigo a Job 35:10. Vamos a ver varios. Sería bueno que usted pudiera al final de su Biblia poner un subtítulo ahí en esto. Si tienen estas cosas que dicen notas, pueden poner una selección de versos, ¿verdad? Póngale plural de majestad. Y ahí ponemos todos estos versos donde se utiliza esto. ¿Para qué es importante saber esto? Porque no entender esto fue lo que hizo que los padres de la iglesia malinterpretaran la Biblia y se sumergieran en todo tipo de especulaciones, hicieron tanto daño, y el pueblo judío obviamente rechazó a Yeshua porque lo que ellos decían no tenía ningún sentido, porque el pueblo judío, cuando ellos trataban de probar ciertas cosas,
no entendiendo esto, sabía, estos no saben de lo que están hablando. Y yo quiero que nosotros sí entendamos cómo el hebreo funciona. Job 35:10, cuando lo tengo me dicen amén. Dice ahí, pero ninguno dice, ¿dónde está nuestro hacedor? Bien. Es el último verso que ustedes tienen ahí en la pantalla. Ahí la palabra hacedor no es osé, es asai. ¿Lo ven? Allá abajo en el tercer verso, ahí es subrayado la palabra osai. Osai. La palabra para hacedor en hebreo es osé. Lo cantamos en el Salmo 121, ¿verdad? Osé Shamaim Baaretz, o Osé Shalom Bin Rumah. Esa palabra osé significa hacedor o creador. Pero Job dice, pero ninguno dice, ¿dónde está nuestro hacedor? Pero ahí literalmente sería nuestros hacedores. Pero ahí dice Osai. Otro verso, Salmo 16:2. Salmo 16:2 dice, dije, Amati Ladonai, yo le dije al Señor, yo le dije al Eterno. Ahí aparece el nombre sagrado. Amati Ladonai. Y en sus pantallas van a ver el segundo verso, ¿verdad? Amati Adonai, Amati la Yod-Hei y Vav-Hei, Adonai Atá. Así dice ahí, ¿verdad? Adonai Atá. Dice, tú eres mi Señor. Ahora, si se tradujera literalmente, ahí no dice mi Señor, no dice Adoní, ahí dice Adonai Atá. Si se tradujera literalmente, ahí dice, yo dije al Eterno, tú eres mis señores. Otra vez, no se está hablando de más de un Señor, sino que el hebreo es particular y para enfatizar, para darle gloria a alguien, se habla de él como en plural. Es como una manera de decir, es tan excelso que es como si fuera muchos, aunque no es muchos. Es uno, pero como si fuera muchos. Su poder, su dominio llega a tantos lugares que se habla de él como en plural. No solamente del Eterno se habla así, sino incluso de sus atributos. Fíjense qué curioso. Mira el Proverbio 9:1. Proverbios 9:1. Este es un verso bien conocido para los que han leído el libro de Proverbios. El proverbista personifica la sabiduría como si fuera una señora, como que si fuera una señora que hace muchas cosas. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, degolló sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió a sus criadas. Oiga, o sea, esto pareciera como que estuviéramos hablando de una mujer, pero no es una mujer. Esta es una figura poética que se utiliza, que se llama personificación. El escritor personifica poéticamente a la sabiduría, así como hacemos varias veces en la Biblia. Esto se hace. Las bendiciones te perseguirán. Literalmente, ¿las bendiciones tienen pies? No. Se dice para que la palabra corra. El desierto se alegrará. ¿Se puede alegrar un desierto? No, obviamente. El corazón del mar. ¿Tiene literalmente el mar un corazón que late? No. Entonces, para la escritura, para que nuestra mente entienda y de manera poética, personifica cosas que no son personas. El pecado me engañó y me mató. No es que el pecado sea una persona que me dijo una mentira, sino que para describir su influencia en mí, entonces la escritura lo personifica. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Imagínense cómo lo dice Pedro. Literalmente los deseos agarran tanquetas o ametralladoras. No, esta es una figura. De hecho, si ustedes la buscan, y los que van todavía a clases, aquí vienen a aprender o a repasar lo que han aprendido cuando se estaban durmiendo en sus clases y esto no les interesaba, pero en la Biblia ustedes pueden aplicar lo que los niños están aprendiendo. Cuando van al lenguaje y literatura van a ver algo que se llama prosopopeya, que es personificación.
en alguna neurona suya, allá cuando estuvo en 9º grado, se recuerda que oyó alguna vez prosopopeya, pero no se acuerda ya qué era. Prosopopeya es eso, personificar algo que no es una persona. Decimos, me agarró la corriente, a pesar de que la corriente no tiene, ¿qué? Manos. Y aquí miren cómo lo hace el salmista, la sabiduría, el proverbista, la sabiduría dice que envía a sus criadas. Ahora, todo el mundo sabe que aquí estamos hablando de una sabiduría, ¿verdad? Porque dice en hebreo, bantá. Ahora, aquí viene lo interesante. Para describir, para darle honra a la sabiduría, adivinen qué pasa en hebreo. En hebreo no dice jokmah, que es sabiduría. Esa primera palabra, si usted lee hebreo, usted sabe cómo dice ahí. Ahí dice jokmot, que es, si yo lo tradujera literalmente, sabidurías. Pero el verbo está en singular, fíjense qué curioso. O sea, si yo lo tradujera literalmente diría, las sabidurías edificó su casa. Usted me dirá, pero ese no es buen español, hermano. Usted está fallando primer grado básico. Si usted va a decir las sabidurías, se tiene que decir, las sabidurías edificaron su casa. Pero en hebreo no. En hebreo es las sabidurías edificó su casa. Es más, se utiliza así para que todo el mundo tenga claro que no estamos hablando de más de una sabiduría. Por eso dice las sabidurías edificó en singular, para recordarte, y quizás el Espíritu Santo en su misericordia, cuando inspiró a los autores, quizás pensó, van a haber unos tipos que no van a entender esto, entonces yo les voy a hacer el favor de poner el verbo en singular, para que no vayan a entender que hay más de uno. Y entonces vemos que no solamente el plural de majestad, para enfatizar la grandeza de algo, no solamente se usa para Dios, sino para los atributos de Dios. Y no solamente para los atributos de Dios, sino también para reyes. Vayan conmigo al primer libro de Reyes 1:11. Primer libro de Reyes 1:11. ¿Lo tenemos? Fíjense que si alguien no sabe hebreo, él puede leer la Biblia toda su vida y nunca saber que esto está aquí. Porque los traductores ya nos hicieron el favor. Y cada vez que han encontrado el plural de majestad, dicen, pero este es el plural de majestad, aquí no hay más de uno. Entonces no traducen las sabidurías, sino la sabiduría. Primer libro de Reyes 1:11 dice, entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, el hijo de Agit, está reinando, y David, nuestro Señor, no lo sabe? Bueno, esa palabra en hebreo, nuestro Señor, para ser singular es Adonenu, pero cuando es plural se añade una yud, y ahí dice, va Adoneinu David lo yadá. Literalmente ahí, todos los expertos en hebreo saben que ahí en hebreo dice, pero David, nuestro Señor no lo sabe. Pero solo estamos hablando de ¿cuántos David? Un David, no hay más de un David, no es que hay dos David, no es que hay tres David, es uno. Y también pasa lo mismo con Saúl en 1 Samuel 26:15. Más adelante en primer libro de Reyes 1:43, estos son vean ahí, primer libro de Reyes 1:43, pero Jonatán respondió y dijo a Adonías, al contrario, Adoneinu Hamelech David, nuestro Señor, el rey David. Pero ahí, otra vez es Adoneinu, con una yud, para decir nuestros, no sé si dije mis señores, pero no. Para decir nuestro Señor y nuestros señores, en hebreo la diferencia es una letra, es una yud que señala. Y ahí si se tradujera literal dijera nuestros señores, el rey. Y es bien curioso que ahí no dice nuestros señores los reyes, no, nuestros señores el rey. Así como en el ejemplo, si hoy se hablara en plural majestático en todas las naciones, por ejemplo los ingleses tendrían que decir nuestras reinas Isabel, pero como eso no lo hacemos ya, eso no es común. Pero en la Edad Media era muy común, en la Antigüedad era muy común.
De hecho, Platón lo utiliza en griego. También se han descubierto literatura de los fenicios donde se utiliza esto. Entonces, está claro aquí que no estamos hablando de dos David, ¿verdad? Es un David, pero se habla de nuestros señores. Y fíjense qué curioso, no solamente se utiliza para David, también se utiliza para reyes paganos. Miren Isaías 19:4. Isaías 19:4 es una profecía de Isaías a los egipcios. Bien, Isaías hablando de Egipto dice: entregaré a Egipto en mano de un amo cruel. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? ¿En manos de qué? Señor rudo, ok. Duro, muy bien. Así dice la versión textual. Entregaré a Egipto en manos de un amo cruel. Un rey fiero los dominará, dice el soberano, el eterno Tsebaot. Bien, esa palabra, amo cruel, es lo que yo he subrayado ahí en rojo. Ahí dice Adonim Kashe. Literalmente, ahí no dice Adón Kashe, no dice un amo cruel. Ahí dice, entregaré a los egipcios en manos de... Y si yo tradujera literalmente, ahí dijera, entregaré a Egipto en manos de señores cruel. No señores crueles, sino señores cruel. Y miren lo que dice, inmediatamente después dice, Umelec Az. Y en el paralelo, un rey fiero. Para que nos quede claro que no está hablando de más de un rey. Inmediatamente Isaías dice, Umelec Az, que significa un rey cruel. Pero a este rey, esto era lo común de los antiguos, muchas veces cuando querían enfatizar que un rey tenía mucho poder, se hablaba de ellos en plural, plural de majestad. Aquí se ve claramente, Adonim Kashe, señores cruel. Otra vez, si alguien habla español dirá, eso no tiene sentido, y no tiene sentido en español. Claro que en español no tiene sentido. Nadie diría nuestros presidentes Nayib Bukele, nadie diría eso. O nuestros señores el presidente, nuestros señores Nayib, nadie habla así en español, pero en hebreo sí. En hebreo, aquí claramente Isaías dice Adonim Kashe, los entregaré en señores cruel. Entonces, ahora usted dirá, ¿por qué aquí no dice señores en mi Biblia? Bueno, gracias al Eterno hay alguien que ha traducido del hebreo al español y ya le hizo el favor de ahorrarle todo este problema a usted. Y dijo, bueno, aquí Adonim obviamente se refiere a un amo, pero utiliza el plural majestático. Entonces, para que los hermanos de Cojute y de Soyapango no se compliquen y puedan leer la Biblia bien y no se confundan y vayan a pensar que es más de un señor, ¿cómo lo tradujeron ahí? Señor cruel, uno. Pero así funciona el plural majestático. Más ejemplos. Ahora, ya no ni siquiera de un rey, ahora de un señor que era dueño de un gran dominio territorial, y para enfatizar que este hombre tenía mucha pertenencia de tierra, se le utiliza para hablarle de él, de una persona. Está clarito por el contexto que era el dueño de esa montaña, se utiliza plural de majestad. Primer libro de Reyes 16:24. Bien, tenemos primer libro de Reyes 16:24. Aquí están hablando de un señor que se llama Shemer, ¿verdad? Solo que ahí en español lo han transliterado como Semer, ¿verdad? Dice, y compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Edificó en el monte y a la ciudad que edificó puso por nombre Samaria, Shomron, en honor o según el nombre de Shemer. Y ahí, ¿qué dice inmediatamente después de Shemer? Dueño del monte. Pero en hebreo, para enfatizar de que el hombre tenía mucha tierra, tenía mucha autoridad y mucha pertenencia territorial, dice Adonai, Jajar. ¿Ven esa yud que está ahí? Habla de plural, de majestad. Adonai no.
Adonai Jajar o Jajor. No recuerdo cómo se pronuncia. Jajar. Muy bien. Jajar. Adonai Jajar. O sea que ahí literalmente dice, le puso Samaria, según el nombre de Semer, dueños del monte. Pero no son dueños, no es que era un consorcio. ¿Cuántos dueños tenía el monte? Un dueño, se llamaba Shemer, ahí dice, ¿verdad? Shemer compró a Shemer el monte de Samaria. Entonces, imagínense cómo funciona el plural de majestad, que no solamente se utiliza para Dios, sino también para reyes. Pero no solamente para reyes, sino este hombre no es un rey, este es un hombre común. Solo que ¿cuál es la característica de él? La característica de él es que tiene mucha tierra. Entonces para darle honra, para reconocer que, wow, el tipo es dueño de un monte entero. Imagínense si no tenía tierra este señor, para que se le llame así. Bien, también el plural de majestad se utiliza para enfatizar la pertenencia de algo a su dueño, que alguien es totalmente dueño de algo. Cuando se habla de su dueño, para enfatizar eso, que él tiene full ownership, se diría en inglés, total pertenencia, total posesión. En lugar de decir su dueño, se dice en hebreo sus dueños. Vean, Éxodo 21, está hablando del dueño del toro. ¿Se acuerdan? Está hablando de un toro, la ley del toro acorneador. Hay un toro que en el equivalente de hoy sería un perro bravo, ¿verdad? Hay un toro que tiene mala maña. El toro medio lo ve y ya lo quiere acornear. Y esta es la ley del toro acorneador. Si alguien ya sabía que este toro tenía maña, tenía su mala costumbre de que medio usted no le caía muy bien, lo acorneaba, entonces había un problema. Éxodo 21, 28 al 29. El plural de majestad está en el verso 29, pero quiero leerlo desde el 28 para que no quede duda de que estamos hablando de un dueño, no de dos. Dice, ¿tenemos Éxodo 21, 28? Cuando un toro acornea a un hombre o a una mujer y muera, ciertamente el toro será apedreado y no se comerá su carne, y el dueño del toro será absuelto. Ahora, ahí fíjense que está en singular, tanto en español como en hebreo. Aquí he puesto la primera imagen que vean ahí, es el final del verso 28. Y ahí dice, Ubaal ha-shor, y el dueño del toro. Baal significa dueño, amo. Baal ha-shor naki, y el dueño del toro será inocente o será absuelto. Toda persona que sepa hebreo sabe que ahí dice Baal, uno, el dueño. Miren inmediatamente después cómo el escritor sagrado cambia del singular al plural de majestad. Ya nos dejó claro que estamos hablando de un dueño. Y luego, para enfatizar la pertenencia total del toro y las graves consecuencias de esto, dice, pero si el toro era acorneador desde tiempo atrás, y en hebreo ahí dice bi bealav, y a sus dueños, así diría literal en hebreo, y a sus dueños se le había advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el toro será apedreado. Y ahí abajo dice begam bealav yumat, y también sus dueños morirá. Otra vez en español alguien me diría, eso no tiene sentido. En español diríamos, y sus dueños morirán. Pero aquí dice, y sus dueños morirá. ¿Por qué? Porque no está hablando de más de un dueño, está hablando de un dueño, pero para enfatizar la total pertenencia, se habla de él en plural. Vean que este plural de majestad se utiliza no solo para Dios, no solamente para reyes, no solamente para dueños de grandes territorios,
sino para hablar de una persona que era dueño de un toro. Entonces, este plural se utiliza varias veces. Es más, hay otra figura curiosa, fíjense. Dentro del plural de majestad, también se utiliza el plural real algunas veces, frecuentemente en los reyes de la antigüedad y también en el pasado reciente. También algunas veces en la Biblia van a ver ustedes que cuando una persona está hablando de él, de una persona, habla de él en plural. Algunas veces por humildad, otras veces para indicar que representa algo más grande que él mismo. Y esto, ustedes si leen libros, van a ver que algunas veces hay escritores que dicen cosas como estas. En el capítulo pasado dijimos, pregunta ahí, ¿cuántos son los que están escribiendo el libro? Uno. Pero él dice dijimos, pero usted no dijo nada. ¿Usted está qué? Usted está leyendo. Pero sí o no que los escritores dicen, en el capítulo pasado dijimos. O el profesor de una escuela, la vez pasada explicamos, pero es él el que explicó. Usted no explicó nada. Y entonces, para hablar en humildad, para no decir, en el capítulo pasado yo dije, o en el capítulo pasado yo escribí, de pronto algo, ¿quién te cree? Gran cosa. Entonces, para ser humilde se utiliza plural. En el capítulo pasado dijimos. Y a cada rato se utiliza eso en la literatura. Por ejemplo, Daniel capítulo 2, verso 36. El contexto es que Nabucodonosor ha tenido un sueño, está aterrado, nadie le puede interpretar a un sueño y manda a llamar ¿a cuántos hombres? A un hombre. Se llama Daniel o también Belsasar. Daniel capítulo 2, verso 36. También las mamás o las abuelas hacen esto. Un domingo, por ejemplo, Nancy me dice, no, hay veces si hacemos comida. Pero adivinen quién termina haciendo la comida sola. Ella. Pero dice, hay veces si hacemos algo. Pero yo no hago nada, en realidad yo no puedo cocinar. Solo puedo cocinar huevo estrellado, té de manzanilla, es fácil. Calienta el agua, se pone la bolsita del té, nada más. O la abuelita que decía, vamos a hacer un pastel. Pero ¿quién terminaba haciendo todo? La abuelita, nadie más. Es una manera de hablar. Imagínense qué trágico llegar a la Biblia, no entender esto y sacar conclusiones fuera de cómo funciona el lenguaje de la Biblia. Daniel 2:36. Bien, miren lo que dice Daniel de sí mismo. Este es el sueño y ahora diremos al rey su interpretación. Diremos, dice Daniel, pero ¿quién es el que le va a decir la interpretación? Él. No hay más. No es que Daniel está ahí con varios y que todo. No, él es el que le va a decir el sueño. De hecho, él ha estado, vean el verso 26, Daniel 2:26. El rey preguntó a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Y miren Daniel lo que dice, este es el sueño. Y ahora no dice diré, sino ahora diremos al rey su interpretación. También lo mismo pasa, no tenemos mucho tiempo, pero en Esdras, cuando Artajerjes está hablando, bueno, quizás podamos verlo rápido. Esdras 7:11. Esdras 7:11. Este es el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba erudito de los mandamientos del Eterno y sus estatutos acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba erudito de la ley del Dios de los cielos, paz completa ahora. Y Artajerjes empieza a hablar en singular. Por mí es dado decreto para que todo aquel del pueblo de Israel, sus sacerdotes, y bueno, sigue hablando en singular. Vean el verso 24. Dice, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes, ¿por qué Artajerjes habla de él en nosotros? Porque dice, y nosotros os hacemos saber a vosotros. Si es solo Artajerjes, ¿verdad? Es un Artajerjes. Bueno, los reyes así hablaban.
los reyes tenían este plural que se llama plural real. Incluso un día la reina de Inglaterra, ahorita, hace poquito tiempo, cuando oyó una broma, se reporta que dijo: nosotros no estamos, a nosotros no nos da gracia esa broma. Pero es ella, hablando de ella en nosotros. Shakespeare lo utiliza, por ejemplo, en la obra de Shakespeare, El Rey Lear. Miren cómo el Rey Lear habla de él mismo. Él está a punto de dividir el reino entre sus 3 hijas, y las reúne, y miren cómo habla de sí mismo: ahora vamos a manifestar nuestras más secretas resoluciones. A ver el mapa de mis dominios. Está hablando de él, la reina ya no vive. Lear está hablando de sí mismo. Dice: sabed que hemos dividido nuestro reino en 3 partes. De los motivos que a ellos nos deciden, el primero es aliviar nuestra vejez. Pero no está hablando de 2 viejitos, está hablando de una persona, de él mismo. Nuestra vejez, del peso de las tareas y negocios públicos, para sentarlo en hombros más jóvenes y robustos, y así, aligerados de tan onerosa carga, caminar sosegados hacia ¿qué? Nuestra tumba. Y esto es Shakespeare hablando, el Rey Lear, hablando de sí mismo. Esto era tan común que se utiliza en el Corán, en Shakespeare, y se utilizaba en el mundo antiguo. Y fíjense que el hebreo es tan peculiar que también utiliza el plural de majestad para animales. Esto ya, cuando yo vi esto dije: wow, nunca se me había ocurrido que el plural de majestad se utilizara para hablar de animales. Job 40:15. Hay un animal ahí que, para enfatizar que es enorme, tiene un nombre bien curioso. La palabra para bestia o para animal algunas veces en hebreo es behemá. Está en Génesis 1, por ejemplo. Pero hay un animal ahí que por cierto, para los que les gusta eso, hay algunos que piensan que este señor de aquí es un dinosaurio, porque la manera en cómo Job lo describe pareciera ser un dinosaurio. Vamos a ver, Job 40:15. Algunos piensan que es un hipopótamo algunos así lo llaman. ¿Cómo se llama este animal? Behemoth, que es el plural de behemá. O sea, para enfatizar que el animal es sendo animal, se le llama bestias, a pesar de que solo es un animal. Miren lo que pasa en el libro de Job. Job 40. Aquí el Eterno, de hecho, fíjense, el Eterno le está hablando a Job y dice: contempla ahora a Behemoth, a quien hice igual que a ti. Come hierba como ¿qué? Buey. Mira la pujanza de sus lomos, o sea, era grande. Dice: la potencia de su vientre musculoso, cuando atieza su cola como un cedro, trenzando los tendones de los muslos. Sus huesos son tubos de bronce, su osamenta barras de hierro. Él es el principal de las obras de Dios. Su hacedor le dio su espada como presente. Hay algunos que no identifican quién es este animal, porque dicen: un hipopótamo, no creo, porque la cola se describe como ¿qué? Como cedro. ¿Han visto la cola del hipopótamo? Sí, no parece ser un cedro. Ahora, elefante, bueno, hay algunos que se atreven a decir: aquí hay una clara referencia a un dinosaurio. Algunos dicen los dinosaurios todavía estaban existiendo en este tiempo. No sé. La mayoría de creyentes piensan que los dinosaurios se extinguieron en el diluvio, pero unos dicen: bueno, no se extinguieron del todo. La mayoría se extinguieron en el diluvio, pero otros quedaron por ahí. Fíjense que si fuera un dinosaurio, este dinosaurio es herbívoro. ¿Vieron ahí? Dice: come hierba como ¿qué? Como buey. Y no es del todo asombroso que un dinosaurio haya podido ser herbívoro.
El hipopótamo es tremendo animal. ¿Y qué come siempre? Hierba. Él anda comiendo. En el zoológico, usted ve cuánto le dan al animalito. Por eso hay un chiste en Facebook que dice, voy a empezar a comer, a ser vegetariano para rebajar. Y sacan todos los animales que son vegetarianos. Sale el hipopótamo que está así. ¿Y cómo están los animales que solo comen carne? El león, el leopardo, ellos están bien, no están gordos. Donde dice, bueno, no es tanto la mejor de las dietas. Ahora miren lo que pasa ahí. Aquí está, olvídense si es un dinosaurio, un hipopótamo, bueno. Lo que es claro es el nombre de él. ¿Cómo se llama el compadre este? Behemoth. Esa palabra es plural. Es el plural de behemá, de bestia. Pero el título que se le da para enfatizar que es enorme es bestias. Este es otra vez un ejemplo del plural de majestad. También se le llama plural de intensidad. Y entonces vemos cómo en la Biblia este plural se utiliza. Vamos a hacer un rápido repaso para Dios, los atributos de Dios, un rey, el rey de Israel de hecho, un rey pagano, un señor que tenía una gran posesión de tierra, también se utiliza para el dueño del toro en la Torá. Daniel dice, diremos al rey la interpretación. Eso es muy importante estuve repasando el libro de Saadia Gaon. Yo había comprado el libro de Emunot Bedeot hace ratos, pero había comprado lastimosamente una versión que es resumida. Esta es la versión total del libro Emunot Bedeot. Y bueno, pude haber leído solo las partes que no están en el otro, pero dije no, Saadia Gaon es el filósofo judío, creo yo, el más importante, más que Maimónides. Es una pena que casi no se le da la misma importancia que a Maimónides. Saadia Gaon en el Tratado 2, capítulo 5, considera a unas personas que llegaron donde él y trataron de probarle la Trinidad con versos como este. Entonces, adivinen qué fue lo primerito que él pensó. Esto es lo que él dice. Fíjense lo que dice Saadia Gaon, Tratado 2, capítulo 5. Dice, la mala interpretación de estos términos de parte de estos individuos que los citan como prueba para su teoría es entonces algo que se debe a su poca familiaridad con el idioma hebreo. Y sigue diciendo, yo noto, sin embargo, que esto también es debido a la falta de familiaridad de los trinitarios con el lenguaje de las Escrituras. Luego, imagínense, este hermano está tratando de probarle a un rabino que lee hebreo fluido, que en su Biblia, cuando la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen, eso significaba que habían más de un creador. Entonces Saadia Gaon dice, nuevamente, he visto a otros que basándose en la declaración de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dicen que la expresión apunta a una pluralidad de creadores. Estos son más ignorantes que los que había mencionado anteriormente, porque ellos no saben el lenguaje de los hijos de Israel, que cuando que nos da una licencia para darle una distinción a una persona, nosotros decimos hagamos o hagamos tal cosa, como por ejemplo, y adivinen cuál es el verso que él cita, como Daniel dice en Daniel capítulo 2, verso 36, este es el sueño y ahora diremos la interpretación al rey. Y eso no implica que haya más de un Daniel, ¿verdad? Solo hay un Daniel. Y tristemente habían hermanos que trataban de probar cosas y sin saber hebreo, y Saadia Gaon dice, no, pero eso no,
eso no funciona, ¿verdad? Porque ese hagamos, todos los reyes utilizan eso. Cuando Hashem dice eso, no se puede derivar ninguna otra cosa. Y si solo ellos hubieran conocido cómo el idioma hebreo funcionara, no hubieran recurrido a este tipo de cosas.